al medicamento, claro, desde que entra hasta que se excreta. Ajá. Y entonces, la farmacocinética, como va a ser todos los procesos que el organismo le haga al fármaco, entonces se va a conformar por 5 procesos, subprocesos. Sería en este caso la liberación, la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Siendo la liberación un proceso no tan obligatorio, porque en algunas vías se va a obviar. Y la absorción es un proceso, digamos, casi obligatorio, porque en una vía no hay absorción, que sería en la vía intravenosa, porque aquí se llega directamente al torrente sanguíneo. Bueno, aquí lo agregué un poco más. En la administración intravenosa no existe este proceso, ya que entra directamente en la sangre. Como pueden ver, entonces, el proceso LATME comienza desde que el fármaco va a ingresar de acuerdo a su forma de presentación. Puede ser oral, intravenosa, subcutánea, intradérmica, transdérmica, por vía inhalatoria. Y entonces se va, luego una vez que se libera, porque la liberación es el proceso por el cual el fármaco se libera del excipiente al que estaba unido y tenía su forma de presentación. Se libera de su excipiente y entonces tenemos el fármaco para que siga los siguientes procesos. Entonces, una vez que se absorbe, la absorción básicamente es el paso del fármaco a la sangre. Llega a la sangre y se va a distribuir, siguiendo el proceso de distribución. Por medio de este proceso, entonces, el fármaco, a través del torrente sanguíneo, va a llegar a diversas zonas, incluyendo su sitio de acción, donde va a ejercer su efecto. Siguiente es el metabolismo, ¿no? En el metabolismo, pues es el proceso por el cual el fármaco se va a transformar. Por eso también al metabolismo se le conoce como biotransformación. Y ya que siendo principalmente el hígado el órgano donde se van a metabolizar la mayoría de los fármacos. Y por lo general es la transformación de sustancias inactivas en sustancias inactivas o parcialmente activas. E incluso también se pueden transformar en sustancias activas, como es en el caso de los profármacos, como vamos a ver más adelante. Y por último, una vez ya biotransformadas en sustancias inactivas, en este caso, el fármaco se va a eliminar. ¿Y cómo se puede eliminar? Se puede eliminar por... ¿Aló? ¿Sí? Se puede eliminar por distintas vías. Se puede eliminar principalmente por la orina. También existe, por la orina se van a eliminar principalmente los fármacos hidrosolubles, o mejor dicho, los compuestos hidrosolubles. Y por las heces, o en realidad sería por la vía biliar, porque sigue todo un proceso hasta que llega a las heces, se eliminarían los fármacos liposolubles principalmente. También existen otras vías alternativas de excreción como el sudor, el aire exhalado. A ver, ya. Entonces, como les decía, aquí con esto de acá lo vamos a observar con un poco más de detenimiento. Lo importante es que conozcan todo este proceso, que es el proceso LATME. A ver. Ya. Entonces, en primer lugar, teníamos el proceso de liberación, por el cual, como les decía, el fármaco se va a separar de su excipiente. Entonces, se separa de su excipiente. El excipiente va a ser degradado, mientras que el fármaco libre se va a liberar. Entonces, una vez liberado, entra en la fase de absorción. En la fase de absorción por la cual, entonces el fármaco va a difundir a la sangre a través de membranas. Y por diversos procesos, ya sea transporte activo, difusión pasiva, difusión facilitada, pinocitosis. Una vez absorbido, este fármaco va a entrar al compartimiento central, del cual se va a dividir en dos porcentajes. Uno va a ser el fármaco unido a proteínas y otro va a ser el fármaco libre. El fármaco unido a proteínas funciona más como un reservorio. ¿Como un reservorio para qué? Ya, lo vamos a ver más adelante. El fármaco libre va a ser la porción del fármaco que va a ejercer el efecto, la porción activa de fármaco. Y por medio de la fase de distribución, se va a distribuir, valga la redundancia, hacia su sitio de acción terapéutica, donde va a ser captado por receptores, y eso es lo siguiente, es farmacodinámica,
también se va a ir a reservorios císticos. Un ejemplo de estos es la amiodarona, que tiende a depositarse en el tejido adiposo. Es un reservorio hístico de este. Asimismo también, este fármaco libre se va a ir a sitios de acción no deseados. Ejemplo, bueno, hay varios ejemplos. Por ejemplo, los aminoglucósidos. ¿Qué ocurre con los aminoglucósidos? Tienen dos sitios de acción no deseados que son los responsables de sus dos principales efectos adversos. Donde también se van a acumular los aminoglucósidos, se van a distribuir a nivel de la endolinfa, perilinfa, del oído interno. Y también se van a acumular en el epitelio renal, en el epitelio de la corteza renal. Siendo así esta la causa por la cual tienen dos efectos adversos muy grandes, que son la ototoxicidad, aquí ya viene el concepto de toxicidad, y la nefrotoxicidad. Entonces, ese es el concepto de sitios de acción no deseados, sitios donde hay una alta probabilidad donde el fármaco desencadene sus RAMs o efectos adversos. Una vez distribuido el fármaco, entonces, y ahí también biotransformado, porque una vez que ejerce su efecto, va a metabolizarse en el hígado para que pueda excretarse. En el hígado va a sufrir un montón de procesos, por eso se le conoce como biotransformación, ya sea acetilación, varias reacciones de conjugación, entre otras, y eso lo va a transformar al fármaco en metabolitos excretables. De esta manera se va a poder excretar, ya sea principalmente por la vía renal, en el caso de los fármacos hidrosolubles, y por la vía fecal o por las heces, en sí por la vía biliar, en el caso de los liposolubles. Entonces, teniendo ese concepto básico así en general, podemos pasar a detallar cada uno de las fases de la farmacocinética. A ver. Entonces, para hablar de liberación, debemos conocer, un momentito chicos, discúlpenme un momentito. Ya chicos, ahora sí, sigamos. Bueno, para hablar de liberación debemos conocer entonces qué es la liberación. A ver. Ya. La liberación, como les había mencionado, es el proceso por el cual el fármaco se va a liberar, o valga la redundancia, de su excipiente. De esta manera, sacando ya solo el principio activo. Y entonces esto está formado por tres fases. La disgregación, que es el paso de formas sólidas a partículas más pequeñas. La disolución, que es el paso de formas sólidas ya a una solución líquida, y es el paso con mayor trascendencia en su posterior absorción. Y la difusión ya es cuando el fármaco va a difundir por medio de las membranas para finalmente ya ser absorbido. Entonces, como les decía, la disgregación o desintegración es el proceso de partículas macrogranulares a partículas microgranulares. Este proceso siempre debe ser acompañado con un líquido, por eso siempre les recomiendan que cuando tomen un fármaco bioral, lo tomen con agua. La disolución. Entonces, aquí ya las formas sólidas se van a tornar, van a pasar a ser ya parte de la solución, ya va a pasar a un estado líquido. Y el fármaco, el principio activo, se va a disolver en medio de esa disolución. Ahora, algo que quise agregar, más que todo, es porque me habían preguntado acerca de, en la clase pasada, de fármacos de liberación prolongada. Ya. Para hablar de fármacos de liberación prolongada, o sea, me preguntaron exactamente así, ¿el omeprazol es un fármaco de liberación prolongada? Ya, y yo le dije que sí, pero en realidad eso depende. No es que
Sí, siempre va a ser de liberación prolongada. Lo que pasa es que, como hablamos en la clase anterior, había formas de presentación del fármaco, tabletas, cápsulas comprimidos, jarabes, soluciones, entre otras. Y dentro de esas se desarrolló la tecnología de retard, que está formado por microláminas, por una cubierta formada por varias micropelículas que poco a poco van a ir disolviéndose una vez que entran en el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mm, ya. Entonces, miren, en este caso, el fármaco está recubierto por, por una cubierta, valga la redundancia, pero esta cubierta está formada por micropelículas, que son varias capas, y que una vez que ingresen en el tracto gastrointestinal, se va a ir disolviendo poco a poco, se va a ir liberando poco a poco el fármaco de su excipiente. Entonces pasa a lo largo del tracto gastrointestinal y poco a poco las películas se van a ir retirando y el fármaco se va a ir liberando poco a poco. Esto en realidad es muy beneficioso. Esto en realidad se usa cuando se desea prolongar también la acción de un fármaco, porque si más demora en liberarse, más tiempo va a permanecer en el organismo. Entonces esto debe usarse en fármacos cuya permanencia en el organismo es muy corta. Y entonces, ¿qué ventajas tiene esta tecnología de retard? Que reduce la probabilidad de los efectos adversos del fármaco. Porque se va a liberar poco a poco, entonces no va a generar un efecto, no va a superar la concentración máxima para generar efectos adversos. Asimismo, también va a mejorar la biodisponibilidad, porque al liberarse poco a poco, entonces el fármaco va a ser absorbido poco a poco y va a tener una durabilidad, va a tener mayor durabilidad. Asimismo, también va a modificar la curva farmacocinética, ya eso lo vamos a ver después. Y asimismo aquí, lo que quería que se queden, el concepto que se lleven con esta diapositiva es que mejora la adherencia terapéutica. ¿Qué es la adherencia terapéutica? Ya. La adherencia terapéutica es el grado de compromiso o la afinidad que tiene el paciente con el fármaco que está ingiriendo. Porque, por ejemplo, digámosle la clásica, al abuelito le dan su captopril que tome 4 veces al día. Ya, lo toma a las 6, luego a las 12. Llega a las 6 de la tarde, se olvidó. Y entonces eso quiere decir que no hay una buena adherencia terapéutica. Es por eso que también se usa la tecnología de retard. Porque al ser el fármaco de liberación prolongada, entonces, y permanecer mucho más tiempo en el organismo, entonces no hay necesidad de que se tome 4 veces al día. A ver, ¿cuándo la adherencia terapéutica es buena? Ya, chicos, para que lo entiendan. Ya, a ver, o sea, ¿cuándo la adherencia terapéutica va a ser buena? Por ejemplo, si una persona toma, por ejemplo, hay fármacos que se toman una vez al día, hay fármacos que se toman 2 veces al día, y así sucesivamente, hay fármacos que se toman de tres o incluso 4 veces al día. Pero entonces, por ejemplo, a ver, aquí les hago una gráfica. Los fármacos que se toman una dosis al día tienen una adherencia terapéutica del 80%. Y este no es un número que haya sacado al azar, sino que hay estudios que evalúan la adherencia terapéutica de un fármaco con respecto a una determinada población. 2 dosis al día tiene una adherencia terapéutica del 60%. 3 dosis al día, una adherencia terapéutica del 50%. Y 4 dosis al día, ya tiene una adherencia terapéutica menor del 30%. Entonces, ¿para qué arrojo estos valores? ¿A qué quiero llegar? A que mientras más veces una persona va a tomar un fármaco o un determinado medicamento al día, entonces su adherencia va a disminuir. Por X motivo, se puede olvidar, está ocupado, entre otras razones.
Los estudios incluyen todos esos factores y entonces hacen que, y entonces se evidencia que a menor dosis al día, o sea, menor veces que toma uno al día, la adherencia terapéutica a cierto fármaco es más efectiva. Es por eso de que se desarrolló la tecnología de retar para algunas formas de presentación de algunos fármacos, para que de esta manera tengan una adherencia adecuada. Ya, ahora sí. A ver. Ya, factores que afectan la velocidad de disolución. Ya. Básicamente la solubilidad del fármaco se va a ver comprometida, o mejor dicho, va a ser afectada por el tamaño de la partícula, ya que a mayor tamaño va a disminuir la velocidad de disolución. A mayor tamaño de partícula disminuye la velocidad de disolución. A mayor viscosidad igualmente también disminuye. También la temperatura, hay fármacos que se absorben mejor con el frío y hay fármacos que se absorben mejor con a temperaturas altas. Y también la agitación. Esta aumenta la velocidad de disolución. Ya está. Bueno, entonces ya repasamos lo de la clase pasada, ahora sí pasamos a lo que es la absorción. Aquí sí me voy a detener un poco más, por si les pareció rápido. Ya. Entonces, como les dije, la absorción va a ser el paso del fármaco a la sangre, al torrente sanguíneo, la circulación sistémica. Y para ello, debemos conocer en primer lugar cómo es que estos fármacos llegan al torrente sanguíneo. O sea, debemos conocer todas las vías de administración. Y existen un montón. Tenemos varias vías de absorción también de fármacos. Está la vía indirecta o la vía directa. La vía indirecta se llama indirecta si es que el fármaco atraviesa epitelios, atraviesa barreras. Como por ejemplo tenemos la vía oral, como cualquier fármaco que conozcan que se toma por vía oral. Digamos el paracetamol en pastilla, ya. También está la vía bucal o sublingual. A ver. Tenemos la vía oral, como les dije, la mayoría de fármacos de la vida diaria, el paracetamol, por ejemplo, la vía bucal o sublingual, ¿como quién? Los nitratos. La vía respiratoria, ¿quién, por ejemplo? Los anticolinérgicos. Anticolinérgicos. La gente que es asmática conocerá el bromuro de hipatropio. Es un anticolinérgico inhalatorio. ¿Quién más? Los corticoides inhalados. Corticoides inhalados. Por vía cutánea, los parches. Morfina. La morfina en parches. Por vía conjuntival, las gotitas tópicas. Cuando uno se echa gotitas a los ojos, ya, las gotitas tópicas. Ya está. Aparte de ello también está la vía indirecta o mediata. La vía directa o mediata, bueno, entonces si es que en la vía indirecta el fármaco atraviesa epitelios, en la vía directa el fármaco ya no atraviesa epitelios. Por eso se llama directa. Aquí también tenemos a la vía subcutánea, a la vía intramuscular, tenemos la vía subcutánea. También tenemos la vía intramuscular. ¿Quién se inyecta por vía intramuscular? Principalmente fármacos que tengan una forma de presentación en soluciones oleosas, como por ejemplo, ¿quién? El suero antitetánico. Vía intraperitoneal, tenemos también la vía intrapleural, la vía intraarticular, la vía intraósea también. Vía intraósea, por ejemplo, es una alternativa muy infrecuente para inyectar, o mejor dicho, para reponer líquidos por medio de suero en casos de pacientes que se hayan accidentado y hayan tenido una gran pérdida de sangre. Si no pueden acceder a ningún vaso, la vía intraósea es una alternativa, pero es muy infrecuente. La vía intratecal también. ¿Quién está en la vía intratecal? Intratecal o intrarraquídea se le conoce. Por ejemplo, ¿quién? Las epidurales. Epidurales.
Los anestésicos locales también. La morfina. Por si acaso les pregunten, la intratecal es intrarraquídea. Anestésicos locales, como la bupivacaína. Intraneural también tenemos, y la vía intravascular, o lo que se conoce ya como vía de administración, que sería la vía endovenosa. Aquí hay unos ejemplos de las formas de administración. Tenemos la inyección subcutánea, la intramuscular. Más que todo, la única diferencia aquí es el grado de capas que atraviesa, el grado de tejidos que atraviesa ese tipo de inyecciones. Como podemos observar, la intramuscular llega directamente al músculo, bueno, así lo dice su nombre, como le dice su nombre, mejor dicho, y la inyección subcutánea se inyecta hacia el tejido celular subcutáneo. Luego también tenemos los parches, como les dije, la vía transdérmica, los parches de morfina. El parche se pega a la piel y entonces, en primer lugar, y entonces va a difundir hacia el tejido subcutáneo. Ya está. Ahora sí. Estas son unas vías, estas son otras más. Tenemos también acá, a ver, la vía endovenosa. Se busca directamente una vena, como su mismo nombre lo dice, para inyectar el fármaco. La vía subcutánea, ya les había mencionado, la vía intramuscular. También tenemos la vía inhalatoria. Por ejemplo, esto, si bien es cierto, aquí más que todo hace referencia al oxígeno, pero otro tipo de otro ejemplo de vía inhalatoria. Betabloqueadores, como el salbutamol. También, o mejor dicho, broncodilatadores también tenemos ahí. ¿Qué más? Ya, también tenemos la vía rectal. Tal vez nunca hayan escuchado de la vía rectal, pero en realidad la vía rectal también, ¿qué fármaco se puede administrar por vía rectal? Ya, les comento. Cuando lleguen en pediatría y vean epilepsia en el niño, por lo general el diazepam es una forma de administración. En niños más que todo usan la vía rectal. Ya, y también estaba acá la vía sublingual. Entonces, para hablar entonces un poco más de las vías de absorción, de algunas vías de administración, perdón, y algunas de sus características más importantes, entonces, tenemos acá este cuadrito del Goodman. Vamos a hablar un poco de la vía intravenosa. Ojo, antes de seguir, la fase de absorción nos da ya la concepción, o nos ayuda a entender un poco más el concepto de biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad va a ser la cantidad de fármaco inalterado, ojo, inalterado, que llega a la sangre. ¿Y cómo se puede alterar un fármaco hasta que llegue a la sangre? Pues porque antes se daba principalmente en fármacos que se administran por vía oral, se da lo que se conoce como el metabolismo o el primer paso. Primer paso. Y ya que estamos hablando de eso, voy a usar la diapositiva anterior para comentarles un poco al respecto. Entonces, el fármaco ingresa por la vía oral. Y entonces va a ingresar al tracto gastrointestinal. Llega al estómago, va a llegar al intestino, principalmente al duodeno, donde por medio de los enterocitos se va a absorber. Se absorbe este fármaco. Pero todavía más, ya está, por acá. Así, por todo este lado, ahí se absorbe.
O sea, no estoy señalando el intestino grueso, sino estoy señalando lo que está detrás del intestino grueso, la porción de intestino delgado que se va a encargar de la absorción. Entonces, se va a absorber y va a pasar a la sangre. ¿Por medio de quién es drenado todo esto? De las venas, ¿cierto? Ya. A ver, por anatomía, ¿qué conoces? ¿Dónde van a desembocar esas venas que van a absorber? En a nivel de la vena mesentérica superior. Y entonces luego por la confluencia de la vena mesentérica superior y la vena esplénica, entonces van a formar ¿qué? La vena porta. Y la vena porta se dirige al hígado. Una vez o sea, eso quiere decir que el fármaco antes, una vez absorbido, se va a dirigir al hígado, principalmente los de la vía oral. Y en el hígado va a sufrir varios procesos metabólicos que se conocen como metabolismo de primer paso. Y principalmente en el metabolismo del primer paso, un porcentaje de ese fármaco se va a inactivar, se va a transformar en sustancias que no tienen una función. Es por eso que después del metabolismo del primer paso queda un porcentaje de fármaco menor al 100%, pues, porque ya ha habido una porción de fármaco destruido. Y a esa cantidad de fármaco inalterado, ya que recién ya se va a distribuir a la circulación sistémica, se le conoce como biodisponibilidad. Entonces, pero si la vía es intravenosa, ¿qué va a pasar con la biodisponibilidad? Llega directamente a la sangre. Entonces la biodisponibilidad va a ser del 100%. ¿Dónde más la biodisponibilidad va a ser del 100%? Si bien es cierto, la intravenosa es la vía principal donde la biodisponibilidad es del 100%, pero también tenemos a la vía sublingual. ¿Cómo así? Ya, de nuevo les explico. De nuevo les explico. Justamente usé este gráfico para que me facilite muchas cosas. Miren, entonces el fármaco se coloca debajo de la lengua, como su mismo nombre lo dice, la administración sublingual, y tenemos también de que la vena sublingual, ojo, por anatomía nada más tú lo sacas, la vena sublingual desemboca directamente en la vena cava superior. ¿Ya? Ojo, la vena sublingual estoy refiriendo. Es por eso que esta va a llegar directamente al corazón. A ver, perdón. Es por eso que esta llega directamente al corazón. Y es decir, y si llega al corazón se va a distribuir a través de la circulación sistémica. Entonces, ¿quién evade al 100% el metabolismo del primer paso? La vía sublingual. Y aquí viene otro dato. La vía rectal también evade el metabolismo del primer paso, pero no en un 100%. Esta solo le evade en un 50% porque un 50% se va a dirigir al hígado y otro 50% se dirige directamente al corazón. Entonces, la vía rectal evade el metabolismo del primer paso en un 50%. Ya está. Ahora sí. Ahora sí hablemos de las vías. En primer lugar, la vía intravenosa, como les dije, su biodisponibilidad va a ser del 100%.